Yo no soy muy flexible. Acompáñame a conocer gente como tú y como yo que está despertando y está comenzando a cambiar la percepción del mundo. Aquí estamos con mi invitada y nos va a contar un poquito cómo ha sido su proceso todos estos años. Es una amiga muy querida que no la veo hace mucho tiempo. Y bueno, accedió a compartir con ustedes todo lo que ha ido aprendiendo y toda la sabiduría que ha ido ganando en este proceso de despertar. Hola amigo, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí y muy alegre porque me hayas invitado. Un poco nerviosa la verdad porque no suelo hacer estas cosas, pero feliz. Siempre hay una primera vez. Sí, esa es la primera vez. ¿Cómo fue tu proceso de despertar? Amigo, yo no sé si tú te acuerdas, pero en algún momento yo tuve un problema muy serio con la alimentación y tú me ayudaste con eso. Y creo que fue el primer momento que yo tuve este encuentro con la espiritualidad y entender un poco de dónde venían todas estas cosas, ¿no? Que venía mamá, papá, ¿no? Que habían vínculos que teníamos que sanar. Pero fuiste tú el que me dio toda esa información y me abrió pues todo este mundo de... En ese tiempo yo vendía productos de nutrición también. Entraste a ese mundo. Exacto. Yo creo que una cosa lleva a la otra, porque no solamente es la nutrición de alimentación, sino también es la nutrición del alma. Y tú no puedes, si quieres llevar una vida saludable, una vida activa en el ejercicio, o quieres tener el cuerpo que ideal, por así decirlo, con esa mentalidad, con esas carencias que tenemos desde chiquitos, pues no podemos llegar al resultado. Y eso fue lo que tú me ayudaste. Y hay veces no somos conscientes de esas cosas. Tú me diste todo este conocimiento. Me enseñaste muchas cosas que yo no veía en ese momento y una de las cosas que yo más recuerdo es que cuando yo entendí todo esto dije, oye, nosotros tenemos el poder, o sea, ¿por qué dejar que alguien como que domine lo que nosotros vamos a hacer o lo que sentimos cuando nosotros tenemos el poder de cambiar las fichas del juego, ¿sabes? Y nada, y desde ahí nunca más volví a salir de ahí, me metí más. Cuando tú ya inicias este camino de despertar, ya es imposible que puedas retroceder, porque ya tu mente comienza a cambiar, ya comienzas a ver las cosas de una perspectiva distinta. Ya no puedes cerrar los ojos. O sea, siempre estás consciente de tu cuerpo. Y cada vez que estás con la mente más abierta, te llega más y más información y comienzas a entender cosas que antes pues nunca las hubieras podido haber visto, ¿no? Porque te faltaba el entendimiento. Entonces, ¿cómo era Geraldine antes de su proceso de despertar? Era una niña muy insegura, tenía muchos miedos, no tenía dirección, no sabía qué hacer con su vida. Sobre todo me regía mucho el miedo y eso era lo que me impedía siempre hacer las cosas. No creía en mí, desarrollé muchos problemas tanto emocionales como a nivel físico, esto del TCA, el problema con la comida, porque me sentía que tenía un vacío muy grande que no podía llenar con nada. Hasta que entendí que todo ese vacío y todas estas cosas que venía sintiendo, pues eran cargas que uno lleva, ¿no? de generación entre generación, y que cuando tú te haces responsable de todas estas heridas y decides darle la cara a todo esto, como que poquito a poquito como que se va cicatrizando, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó, lo que dijo ya hasta aquí nomás? A partir de ahora voy a hacer otra. Fue que no podía lograr las cosas que quería. Por ejemplo, en ese tiempo que yo entré a la espiritualidad fue sobre todo el mundo del fitness. Yo quería el cuerpo marcado y con cuadritos y de gimnasio, la disciplina, y no la podía tener. Y me frustraba tanto y me pasó lo del TCA que lo recalco mucho porque fue una de las cosas por lo cual yo dije hasta acá. O sea, ya no puede ser esta misma Yera indisciplinada, que no puede llevar la dieta, que no puede comer sano, o sea, ya, se terminó. Y eso fue lo que a mí me impulsa y digo, oye, ¿sabes qué? Hay que conocernos y ¿por qué estás actuando así? ¿No? ¿Por qué no puedes mantener la disciplina? ¿Por qué no puedes mantener una vida saludable? O sea, ¿qué está pasando? Y eso fue como que el detonante. Entonces, el que yo me enfermara de esto hizo que yo ahondara más en la espiritualidad
y así poco a poco conocerme y entender cada herida que traía y por qué era indisciplinada, por qué no podía comer sano, porque tenía tantas cosas arraigadas. ¿Cuál era tu percepción del mundo antes y cómo ves el mundo ahora? El mundo antes lo veía difícil, lo veía feo, lo veía como que me pesaba, como algo que sentía que no podía sostener, porque me sentía insegura, me sentía incapaz, me sentía con tanto miedo y me habían inculcado tanto que tenía que esforzarme y trabajar tan duro para lograr las cosas que yo quería, y lo veía inalcanzable, ¿sabes? Y eso ya de por sí me ponía como que más abajo, porque sentía que no iba a lograrlo nunca. ¿Y cómo lo ves ahora? Wow. Ahora veo que todo es posible. Veo cada cosa totalmente distinto. Cambia hasta tu percepción de Ya ver no te las cosas. enfocas en las carencias, Trato de ahora crees más en ti. Sí, trato de enfocarme en lo positivo y sé que siempre tratando de trabajar en nosotros mismos y en nuestra autoestima y en nuestras ganas de hacer las cosas, ¿no? Pero siempre sé que hay algo más que aprender, siempre estar en constante aprendizaje, porque siempre hay algo que no vemos que nos está como interfiriendo a la cosa que queremos, pero sé que más allá del esfuerzo físico, todo está en nuestra mente, o sea, todo lo podemos lograr trabajando. Nosotros somos los creadores. Eso es algo que, bueno, hay que ser conscientes, ¿no? Nosotros somos la fuente, nosotros somos energía. Si nosotros ya conocemos y sabemos esta verdad, es cuando comenzamos a creer en nosotros mismos y comenzamos a cambiar, ¿no? De ver las cosas, ya lo vemos de una manera diferente. Yo me acuerdo, me has hecho acordar algo que tengo muy marcado cuando yo empiezo a entender la espiritualidad, cuando hacíamos meditaciones en tu casa y empiezo a indagar un poco más a fondo de todo esto. Yo decía, wow, o sea, descubrí como que, ¿no? Algo increíble, porque yo tengo la posibilidad de cambiar las fichas y yo tengo la posibilidad de cambiar mi entorno y de dónde estoy, ¿no? Para mí se me hacía algo increíble. Hay que olvidarnos de que algo es bueno, que algo es malo. Si tú crees en eso, se va a realizar. En realidad todo es una percepción. A Dios no le interesa si algo es bueno o malo. El universo va a reflejar lo que nosotros somos. Solo tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hablamos. Si somos coherentes lo vamos a traer porque vamos a estar alineados a nuestros sueños, a nuestros objetivos. Y eso es lo único que importa. Cuéntame un poquito tu experiencia con el ayahuasca, porque por ahí yo supe que tú estuviste haciendo estas sesiones. No sé cuántas llegaste a hacer. 8 sesiones. Wow. Les cuento que yo hice también ayahuasca, pero yo solamente lo hice en una ocasión. Pero Geraldine nos puede dar cátedra de eso, así que nos cuente un poquito, ¿no? ¿Cómo fue? Para mí la experiencia con el ayahuasca fue una conexión increíble, la verdad. Las cosas que yo sentí fue el momento en el que yo más conectada me he sentido con Dios y con la tierra. O sea, ha sido una experiencia increíble. De hecho, yo llego a la ayahuasca por una experiencia también en la que dije ya no más. O sea, me siento muy mal, estoy cargando tantas cosas que ya no puedo más. Y ni siquiera tuve miedo, amigo, porque me fui como que ya, o sea, sí, lo que pase. O sea, yo solamente quiero dejar de sentir todas estas cosas que ya me están pasando. Hay veces cuando ya llegas a un límite en tu vida, dices ya que pase lo que pase. Y muchas veces la vida te muestra soluciones cuando tú renuncias, ¿no? Hay gente que cree que el renunciar a algo es ya no lo voy a hacer, ¿no? Pero cuando tú renuncias a algo, el universo te muestra las posibilidades, porque al final, al tú querer resolver las cosas, Dios te dice, bueno, hijo mío, si tú quieres resolver algo, resuélvelo. Tienes el libre albedrío, eres un Dios, eres un creador. Lo que pasa es que mucha gente lo ve como algo malo o como si fuera una droga. Yo, por lo contrario, siempre lo vi como algo que había que tenerle de respeto. Pero como yo llegué a un punto de mi vida en la que de verdad me sentía muy mal, estaba en un episodio de mucha depresión y no sabía qué hacer. Entonces lo vi como, muéstrame. Yo hice ayahuasca y te comento que yo sí, toda la noche me la pasé viendo fractales y lloré, toda la noche lloré. No paré, lloré como un niño, no paré de llorar. Fue todo lo que hice Que dicen que en mi sesión. Que esta geometría y todo lo que te muestran mediante estos colores es como que está cambiando y está reprogramando tu mente.
Entonces como que está cambiando la información y por eso que uno llora o siente mucha cólera o depende de la emoción que te Creo que yo tenía muchos sentimientos que tenía que curar. ¿Qué ha cambiado la Geraldine de hoy? todo. Soy más segura, ya creo en mí, soy capaz de lograr lo que quiero. Incluso creo que hasta la mirada me ha cambiado. Porque ya Tu semblante. de una mujer segura, ¿no? De que sabe lo que quiere y sabe lo que es. Si nosotros somos vibración, para nosotros cambiar de la vibración también tenemos que cambiar nosotros como personas, cambiar un poco la personalidad, porque de esa manera vamos cambiando la energía y bueno, pues al cambiar la energía entramos a una nueva frecuencia, una frecuencia donde hay más oportunidades, hay más amor, hay menos lucha. Pero aunque mucha gente piense y escuche que no hay esfuerzo, que no es que nos tengamos que sacrificar, no, lo que siempre escuchamos constantemente allá afuera, no significa que es fácil, ¿ah? Ese es un disclaimer porque no significa que es fácil. Hay que ahondar mucho en tus heridas, lloramos mucho, nos frustramos también y pasamos por cosas muy duras que a veces la gente obviamente estamos en automático en el día a día y que no queremos ver. Porque si tú dejas un rato de lado tu trabajo, dejas un rato de lado toda la gente que te rodea y te pones a solamente concentrarte en ti mismo y hacer introspección, no te va a gustar lo que sientes. Y es incómodo al principio. Es muy incómodo. Y yo creo que es de valientes el decir, oye, no, ¿sabes qué? Me voy a sentar, no con otra persona, conmigo misma, y voy a hablarme, y voy a sentirme, y voy a conocerme todo lo que traigo adentro, por qué estoy como estoy o por qué soy como soy. Yo creo que esa es la parte más valiente. Borrar esas creencias que hemos tenido durante toda nuestra vida, eso al ego le duele mucho. Uno piensa que es algo fácil, que bueno, hoy día voy a cambiar de idea, pero no, la vida te va mostrando situaciones en las que confrontes todo eso y puedas cambiar esa mentalidad que tenías antes. Y eso, la verdad, sí, yo puedo decir que es un poco doloroso. ¿Tú cómo lo has sentido, Geraldine? Desde que yo empecé todo esto fueron años de mucho dolor, de entender muchas cosas, por qué las sentía así, por qué era tan sensible, por qué me afectaba tanto. Hasta el día de hoy creo que sigue siendo un poco doloroso, pero a la vez es muy rico poder conocerme y poder entenderme al 100%. Entonces ya no juzgarme, porque justo una de las cosas que me pasaba estos días era que llevaba un poco sin creatividad y decía, o sea, me atacaba, ¿no? Decía, pero ¿por qué no puedes hacer esto? Que ¿por qué no te surgen las ideas? Y decía, pero Gerald, o sea, tú le hablas bonito a la gente que está afuera. ¿Por qué no te puedes hablar bonito tú? ¿Por qué no te puedes hablar con amor? ¿Por qué no tenerte un poquito de compasión y ver de dónde está saliendo esta falta de creatividad? O sea, ¿qué está pasando que no estás logrando lo que quieres? Y me di cuenta que era porque le tenía miedo un poco a esa Gerald exitosa. Da miedo. Exacto, da miedo, Da miedo. porque nos han metido tanto en la cabeza que el sacrificio, que la carencia, Claro. que hay que esforzarnos. Entonces tú al conocer a otra persona exitosa, tu otro yo, dices, no lo voy a lograr. Entonces te pones a procrastinar, te falta la creatividad. Y son autosabotaje y pequeñas cosas que hacen nuestro Es que inconsciente y no tu nos damos tu mente siempre busca la seguridad. cuenta. El confort. Tenemos que salir de nuestros cabales para poder romper estos patrones. Y sí, yo creo, a mí en lo particular, sí ha sido muy doloroso este proceso, pero cuando inicias ya no lo puedes dejar. ¿Y sabes qué es lo mejor, Geraldine? Que no sé si es lo que te ha pasado a ti. Que claro, al comienzo puede ser doloroso, pero lo gratificante es que tú trasciendes todo esto. Y ya ves aquellas cosas que antes tal vez te dolían, ya son cosas que no te afectan. Y como yo repito en muchos de mis videos, si algo ya no te afecta, ya no tiene sentido vivirlo. Ya trasciendes, elevas tu vibración, estás en otra frecuencia y bueno, ahora ya hay nuevos retos, ¿no? Pero ya con otra sabiduría, ya con otra percepción. Y por último también quería acotar un poco en esto que dijiste y me hace referencia al libro que hemos leído que se llama Conversaciones con Dios, que nos habla mucho de que debemos conocer todo, ¿no? O sea, somos un yin yang.
Para conocer el amor necesitamos conocer lo que no es el amor. Para saber comunicarnos necesitamos saber lo que no es la comunicación. Y así sucesivamente con todo, ¿no? Y eso te hace el ya no decir, oye, él tiene la culpa o él me está haciendo esto, o por qué me está engañando. Sino tú que tienes que aprender a través de esa acción del otro, qué es lo que te viene a mostrar eso. Y eso también es amor, porque Dios es un todo. Dios no dice esto es bueno. Claro, si alguien te está haciendo daño, en realidad es que tú ya tienes esa herida. Lo que está haciendo esa persona es tocando esa herida. Porque el universo con tanto amor, para que tú puedas sanarlo, primero tienes que hacerte consciente de esto. Si no eres consciente, no lo vas a poder sanar y puedes pasar muchos años de tu vida repitiendo situaciones, repitiendo parejas, repitiendo trabajos, ¿no? Repitiendo todo. Para mí son oportunidades que la vida me da para que yo me pueda hacer consciente y de esa manera, pues sanarlas. Porque una vez que ya las sanas, ya no las vuelves a vivir. Preocúpate cuando Dios no te da problemas, porque no quiere que cambies. En cambio, cuando te manda problema tras problema y se vuelve caótico, es porque te está diciendo que tienes que moverte, que tienes que transformarte, que hay algo que tienes que mejorar, que tienes que cambiar. De acuerdo a la vibración en la que nosotros estamos, es como atraemos. Así que no hay que preocuparnos en cambiarlo de afuera, hay que preocuparnos en cambiar nosotros, porque si nosotros cambiamos, vamos a cambiar lo de afuera. Vamos a cambiar lo que atraemos de afuera. Sí, tal cual. Y la verdad es que eso, o sea, vale la pena, ¿no? Como que haber pasado tantas cosas, tantas emociones que a veces no sabemos ni cómo describirlas. Pero yo creo que vale la pena porque te das cuenta que el único que tiene el poder de cambiar tu vida y hacer lo que tú quieras con tu vida eres tú. O sea, nadie más tiene ese poder. Cuando ya cambias tu percepción, elevas tu vibración, te pueden insultar, te pueden decir muchas cosas, pero las cosas externas no te afectan mucho, porque como venimos repitiendo, comienzas a creer más en ti y entiendes y sabes que tú eres la fuente. Bueno, Geraldine, muchas gracias por esta pequeña entrevista. Si hay la oportunidad, seguiremos conversando de otros temas, pero por ahora sigamos disfrutando de la naturaleza, del mar, del sol, acá haciendo un poco de yoga, un poco de estiramientos y todo esto nos ayuda a estar más sintonizados. Muchas gracias y gracias, amigos. Nos esperamos en otra experiencia de despertar. Yo no soy muy flexible. ¿Cómo no vas a ser flexible? Es que no. Si te gustó este contenido, te invito a darle un me gusta y a seguir esta página para que podamos seguir compartiendo con ustedes más historias de despertar. Muchas gracias.